Ideología y teoría sociológica. Orientaciones filosóficas. La filosofía positiva de Comte, como hemos visto, fue un intento consciente de desacreditar y repudiar lo que él y otros positivistas llamaron filosofía negativa. La filosofía crítico-negativa que surgió y tomó forma con el iluminismo había demostrado ser un arma formidable en manos de la burguesía naciente, en su lucha contra las viejas clases del orden teológico y feudal. Finalmente esta lucha desembocó en la Revolución Francesa y la disolución del viejo orden. Desde tal punto de vista, la filosofía negativa había cumplido, aún para Comte, una función histórica provechosa. Pero con el establecimiento del orden burgués, Comte creía que esa filosofía negativa, legado iluminista, había sobrevivido a su utilidad. En ese momento, cuando la tarea principal era la consolidación del nuevo orden burgués industrial y la creación de una sociedad verdaderamente orgánica e integrada, la filosofía negativa solo conducía a la división, el conflicto y el desorden. Agitaba la imaginación y las esperanzas del proletariado y estimulaba el conflicto de clases. Los proletarios, en lugar de ubicarse en la nueva sociedad orgánica y ajustarse pacíficamente a ella, como deseaba Comte, se movilizaban para luchar por la transformación de la sociedad existente. Pero Comte no dejaba de percibir la necesidad de mejorar la situación de esa clase. Justamente, insistía siempre en el mejoramiento. Consideraba imprescindible cada etapa evolutiva de la nueva sociedad orgánica. Por ello, la clase trabajadora debía adecuarse al periodo presente. El mejoramiento había de producirse orgánicamente, a medida que la sociedad progresara de manera armoniosa de una etapa a otra. La revolución, es decir, la mudanza íntegra del sistema social, era inconcebible. Únicamente podía tener consecuencias negativas. Solo habría sacudido el orden existente sin tener aparejado ningún cambio fundamental en la situación de la gran mayoría del pueblo. La mejor manera de asegurar el progreso no era mediante la crítica, el conflicto de clases y la actividad revolucionaria, sino reconciliando las tendencias y las clases antagónicas, educando a todas las clases de la sociedad, y en particular a las clases inferiores, para que ocuparan el lugar que les correspondía en la nueva sociedad jerárquicamente organizada y se resignaran a su situación. Esto es lo que enseñaba la nueva ciencia positiva, y tal debía ser su función principal: lograr un orden social orgánico y libre de conflictos. Si con Comte se produce, pues, un renunciamiento completo al legado del iluminismo y la Revolución Francesa, con Marx se vuelve a una vehemente reafirmación de ese legado. Marx restablece y emplea hábilmente las mismas premisas filosóficas que Comte detestaba con tanta intensidad. La primera de esas premisas era la perfectibilidad del hombre. Marx sustentaba un concepto del hombre natural, del ser humano individual, de sus necesidades y de su potencialidad para el desarrollo, que no era diferente del de Rousseau y, en general, del de los pensadores iluministas. Aunque expresa esa concepción más explícitamente en sus primeros escritos, la misma siguió siendo durante toda su vida la base del análisis y la crítica que efectuó del sistema capitalista y de las esperanzas que abrigó de construir una sociedad verdaderamente humana. El hombre, creía Marx, como antes los filósofos, es infinitamente perfectible. Las facultades esenciales del hombre, sus facultades humanas, latentes y potenciales, tienen una capacidad ilimitada de desarrollo. Si el hombre es ahora nada más que una bestia de trabajo, no es necesario que permanezca en esa situación. Puede alcanzar las formas más altas de la creatividad, el pensamiento y la acción. Estos son los conceptos subyacentes con los que Marx juzgaba y evaluaba los sistemas sociales. Las facultades creadoras latentes del hombre se hallaban sofocadas y reprimidas por la situación propia de todas las sociedades clasistas. El sistema existente, el capitalismo,
no solo estaba impidiéndole realizar sus potencialidades humanas, sino que hasta lo despojaba de sus necesidades animales, el aire fresco, el alimento, el sexo, etc. El hambre, por ejemplo, no se experimentaba como resultado de condiciones externas y naturales, ni simplemente como una fase del recurrente e inevitable ritmo del metabolismo humano. Por el contrario, el hambre era una condición de privación impuesta por otros hombres. Así, Marx condenaba el sistema capitalista por sus efectos sobre los seres humanos individuales. Este enfoque halla su expresión más clara y coherente en una de las primeras obras filosóficas de Marx, que son los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, que ahora pasamos a considerar. Ofendía a la concepción del hombre que tenía Marx el hecho de que el sistema industrial capitalista lo hubiera reducido a un animal laborans, una bestia limitada a las más estrictas necesidades corporales. Las necesidades de los obreros se hallaban entonces en el nivel más precario y miserable de su subsistencia física, y su actividad durante la mejor parte del día era un movimiento mecánico, tedioso y repetitivo. El nivel de vida y de actividad más bajo posible se había convertido en la norma general, y se despojaba a los hombres no solo de sus necesidades humanas, sino también de sus necesidades animales. Hasta la necesidad de aire fresco cesa para el obrero. El hombre vuelve a vivir en una caverna, pero contaminada ahora por el hálito mefítico de la peste que exhala la civilización y que continúa ocupando solo precariamente, pues es para él una vivienda extraña que le pueden quitar cualquier día, un lugar del cual, si no paga, puede ser arrojado al momento. Debe pagar por este antro mortuorio, una morada con luz que el Prometeo de Esquilo señaló como una de las mayores dichas y mediante la cual convirtió al salvaje en ser humano, deja de existir para el obrero. La luz, el aire, etc., el más simple aseo animal, ya no son una necesidad humana. La suciedad, ese estancamiento y putrefacción del hombre, la cloaca de la civilización, en términos totalmente literales, se convierte en el elemento de la vida para él. El más completo y antinatural abandono, la naturaleza en descomposición, llega a constituir su elemento vital. Ninguno de sus sentidos existe ya, no solo en su forma humana, sino tampoco en su forma inhumana, y por ende ni siquiera en su forma animal. Evidentemente Marx tenía una imagen de lo que podía y, por consiguiente, debía ser el hombre, pero lo que él vio y describió estaba a mucha distancia de esa imagen. Lejos de desarrollar sus facultades humanas esenciales, se rebajaba y se deformaba al hombre, que se convertía así en algo menos que un animal. En esos escritos filosóficos, Marx contemplaba la deshumanización del hombre como una consecuencia de la alienación. Esta idea, aunque de origen hegeliano, sufrió una transformación fundamental en manos de Marx. La alienación era, para Hegel, al igual que sus otras construcciones teóricas, un fenómeno exclusivamente mental. Los hegelianos de izquierda modificaron mucho ese concepto, pero siguió siendo en esencia una noción filosófica, a saber, una condición en la que las propias facultades del hombre aparecen con fuerzas o entidades independientes que controlan sus acciones. Feuerbach, por ejemplo, había utilizado el concepto de alienación para explicar los fenómenos religiosos y consideraba a los seres extramundanos como una invención del hombre mismo. Los seres superiores creados por las fantasías religiosas del hombre eran, sin que él lo supiese, los reflejos fantásticos de su propia esencia. Marx fue más allá de Feuerbach y no trató ya la alienación como un fenómeno estrictamente filosófico y psicológico. Por el contrario, analizó la alienación como un fenómeno social manifiesto,
abordándolo en el contexto de relaciones sociales específicas y en un sistema sociohistórico también específico. Como veremos, Marx nunca abandonó su interés por el problema de la alienación, aunque en sus escritos posteriores las menciones expresas del término se hagan cada vez menos frecuentes. Además, ya en estos primeros escritos, va desplazándose de los conceptos predominantemente filosóficos a los de la economía política. Se preocupa por asegurar al lector que ha llegado a sus conclusiones por medio de un análisis totalmente empírico, basado en un concienzudo estudio crítico de la economía política. Su examen parte de hechos económicos sociales. De hechos económicos reales, no como veremos para resignarse a ellos, sino para cambiarlos. Marx empleó el término alienación con diversos sentidos. Y es posible comprender mejor los significados que asignó al concepto si atendemos a las dos palabras alemanas que más frecuentemente utilizó en sus referencias al fenómeno. La primera de ellas significa desprenderse, renunciar a, privarse de, despojarse de, y como observa el traductor de esos manuscritos, también implica hacerse exterior a sí mismo. El sustantivo Entäuserung se define a sí mismo explícitamente como alienación de la propiedad, entre paréntesis. La segunda palabra alemana, que también suele traducirse en castellano como alienar, indica primeramente a dos personas que se distancian una de otra. Así, el término alienación se refiere a un proceso complejo que presenta varios aspectos. Este y sus consecuencias fueron descritos por Marx con gran detalle, como veremos en un examen posterior, el del Capital. Aquí lo resumiremos en términos generales. El proceso comienza con la separación de los hombres con respecto a sus medios de producción y subsistencia, como sucedió en Inglaterra cuando los labradores fueron expulsados de sus tierras, después de la aprobación de los diversos edictos de cercamiento. Los hombres son alienados de su propiedad y, por lo tanto, para evitar morirse de hambre y convertirse en vagabundos, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los empresarios capitalistas que están esperándolos. Las dos partes, el capitalista y el trabajador, entran así en una relación esencialmente instrumental. El establecimiento de este vínculo es, y sigue siendo, un acto de conveniencia, y las dos partes permanecen ajenas una a otra porque la relación se basa en intereses antagónicos y condiciones de vida fundamentalmente diferentes. Apenas entra en este trato, el obrero comienza a consumir sus energías en la producción de objetos. Su fuerza de trabajo se objetiviza en mercancías sobre las que no tiene ningún control. En este sentido, cuanto más produce, tanto más pobre es. Todas estas consecuencias están contenidas en la definición según la cual el obrero se relaciona con el producto de su trabajo, como con un objeto extraño. Pues sobre la base de esta premisa es claro que cuanto más se desgasta el obrero, tanto más poderoso se hace el mundo objetivo extraño que crea contra sí mismo, y a medida que él mismo, su mundo interno, se vuelve más pobre, menos le pertenece algo como algo propio. El obrero pone su vida en el objeto, pero ahora su vida ya no le pertenece a él, sino al objeto. Por ello, cuanto más grande es esa actividad, tanto mayor es la carencia de objetos del obrero. Sea cual fuere el producto de su trabajo, él no lo es. Por lo tanto, cuanto mayor es este producto, tanto menos es él mismo. La alienación del obrero con respecto a su producto no solo significa que su trabajo se convierte en un objeto, una existencia externa, sino también que existe fuera de él, independientemente como algo ajeno a él y que lo transforma en un poder autónomo que lo enfrenta. Significa que la vida que ha conferido al objeto se le opone como algo hostil y ajeno. El obrero no tiene control alguno sobre el proceso de producción o sus resultados. Su trabajo es una actividad alienante no solo porque pierde el producto en el que ha cosificado una parte
de sí mismo, sino también porque todo el proceso productivo es externo a él y a sus necesidades humanas. En su trabajo no se afirma, pues, sino que se niega a sí mismo. No es feliz, sino desdichado. No desarrolla libremente su energía física y mental, sino que mortifica su cuerpo y arruina su mente. Por ello, el obrero solo se siente él mismo fuera de su trabajo, y en su trabajo se ve como fuera de sí mismo. Está cómodo cuando no trabaja y cuando trabaja no lo está. Su trabajo, por ende, no es voluntario, sino coercitivo. Es trabajo forzado. No es, por consiguiente, la satisfacción de una necesidad. Es un simple medio para satisfacer necesidades externas a su labor. El carácter alienado de la misma emerge claramente en el hecho de que, tan pronto como deja de existir una compulsión física o de otro tipo, huye del trabajo como de la peste. Por consiguiente, experimenta el proceso de la producción como una actividad opresiva, como una pérdida de libertad. Ya no se siente libremente activo más que en sus funciones animales, comer, beber, procrear. Y en sus funciones humanas ya no se siente más que un animal. Por cierto, comer, beber, procrear, etc. son también funciones genuinamente humanas, pero en la abstracción que las separa de la esfera de toda otra actividad humana y las convierte en fines exclusivos y últimos, son animales. Por cierto, comer, beber, procrear, etc. son también funciones genuinamente humanas, pero en la abstracción que las separa de la esfera de toda otra actividad humana y las convierte en fines exclusivos y últimos, son animales. El hombre, como obrero, se ha convertido en algo menos que humano, porque está separado de sus cualidades humanas potenciales. El animal, dice Marx, es directamente idéntico a su actividad vital. El hombre, en cambio, tiene la capacidad de hacer de su actividad vital el objeto de su voluntad y su conciencia. Esto es lo que le permite alcanzar grados cada vez mayores de libertad. El animal solo produce cuando está dominado por sus necesidades físicas inmediatas. El hombre, en cambio, puede producir aunque esté libre de la necesidad física y solo produce verdaderamente cuando está libre de ella. Esta situación se invierte en las condiciones del trabajo alienado, en las que todo el ser consciente y la actividad vital del hombre, su ser esencial, se vuelve un simple medio para su existencia. Así hallamos una alienación inicial de los medios de producción que obligan a un hombre, al obrero, a entrar en una relación enajenada, con otro hombre, el empleador. La actividad misma que ahora realiza para la subsistencia es una actividad alienante, pues el producto permanece ajeno al obrero y el proceso mismo de producción sigue siendo externo a su conciencia y a sus necesidades y deseos humanos. El hombre se aliena cada vez más de sí mismo, hecho que se expresa en su enajenación con respecto a otros. Vemos por qué a Marx no le impresionaba la puja por los salarios y otras medidas de mejora similares que no alterarían las relaciones básicas subyacentes en las condiciones de la alienación, y no serían más que un pago mejor para el esclavo y no conquistarían para el obrero o para el trabajo su condición y su dignidad humana. Pero no solo el obrero está sujeto a la alienación, sino que también lo está el que no lo es, aunque en una forma diferente y en grados distintos. Todo lo que aparece en el obrero como una actividad de alienación, de enajenación, aparece en el no obrero como un estado de alienación, de enajenación. El capitalista, que considera como un lujo todo lo que el obrero desea más allá de sus más elementales necesidades físicas, también está sujeto, aunque en menor medida que el obrero, a la negación y la carencia. Para la economía política, negación y carencia, frugalidad y ahorro eran virtudes fundamentales del capitalista y del obrero. Esta ciencia de la portentosa industria es simultáneamente la ciencia del ascetismo y su verdadero ideal es el avaro ascético.
que busca la perfección espiritual, pero opresor, y el esclavo ascético, pero productivo. Así, la economía política, a pesar de su apariencia mundana y frívola, es una verdadera ciencia moral, la más moral de todas las ciencias. La autonegación, la negación de la vida y de todas las necesidades humanas, es su doctrina cardinal. Cuanto menos comáis, bebáis y leáis libros, cuanto menos vayáis al teatro, al baile, a la fonda, cuanto menos penséis, améis, teoricéis, cantéis, pintéis, disputéis, etc., tanto más ahorréis vuestro capital, tanto mayor será vuestro tesoro, que ni las polillas ni el polvo devorarán. Cuanto menos sois, tanto más tenéis. Cuanto menos expreséis vuestra propia vida, tanto mayor es vuestra vida alienada, tanto mayor es el cúmulo de vuestro ser enajenado. Era necesario, pues, abolir esta condición general, consecuencia de relaciones y procesos sociales específicos, para elevar a los hombres a una condición verdaderamente humana. Para Marx, esto solo es posible de una manera práctica, en virtud de la energía práctica de los hombres. Para que los hombres desarrollaran sus facultades humanas esenciales, para que se perfeccionaran, debían ante todo suprimir las condiciones de su malestar presente. Esto había de ser un proceso, un movimiento. Por lo tanto, el establecimiento de lo que Marx llamaba comunismo no era un fin, sino un medio para que el hombre alcanzara una mayor libertad y, por ende, una mayor humanidad. El comunismo, escribió Marx en otra de sus primeras obras, Ideología alemana, no es para nosotros un estado estable que debe ser implantado, un ideal al que la realidad haya de ajustarse. Llamamos comunismo al movimiento real que suprime el presente estado de cosas. Las condiciones de este movimiento resultarán las premisas que existen actualmente. El comunismo, la fase real necesaria de la próxima etapa de desarrollo histórico en el proceso de la emancipación y la recuperación humana, es evidente, pues que Marx tenía una concepción acerca del ser humano tal como podía ser, y que esa concepción era su parte de medida para evaluar los sistemas existentes. Era su patrón de medida para evaluar los sistemas existentes. Las facultades creadoras del hombre, su capacidad para la autoperfección y la autorrealización, son prácticamente limitadas. Supuesta la abolición de esas relaciones y condiciones que hasta ahora han impedido de manera drástica el desarrollo. El hombre es un producto de las condiciones sociales que él mismo ha creado, pero es necesario que permanezca prisionero de tales condiciones. Para comprender cómo, según opinaba Marx, los hombres podrían construir la historia más conscientemente de lo que nunca lo hicieron, debemos examinar otro aspecto del legado iluminista, el pensamiento crítico negativo, cuya forma dialéctica aprendió Marx rectamente de Hegel, pero transformó en sus aspectos fundamentales.